Hablando de los alquileres, vamos a hablar sobre esto, sobre el alquiler temporario. ¿Cómo es este proyecto de ley del oficialismo para controlar el efecto Airbnb o Booking o la gente que tiene claramente diciendo qué me conviene más y alquilo por día, no me conviene alquilarlo bajo la ley porque pierdo plata o dejo de ganar? Algo dicen, no, bueno, lo alquilo, tengo una tranquilidad, tengo un inquilino que la verdad me cumple. Eh, bueno, cada uno con su historia. Quiero presentarles a Enrique Abati. Enrique es abogado y presidente de la Cámara Argentina de Propietarios de la República Argentina. Enrique, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, por permitirme expresar la voz de la Cámara de Propietarios. Vamos a aclarar un poquitito de qué se trata este proyecto. Bueno, cuéntele a la gente cómo es este proyecto de la ley del oficialismo para controlar el efecto Airbnb. Bueno, fue presentado por una senadora, o sea, es a nivel nacional esto, porque aclaremos que hay varias provincias que tienen un registro de inmuebles destinados al alquiler turístico. Pero esto sería a nivel nacional, crear un registro a nivel nacional. Por supuesto, para eso es decir, va a generar más gasto público porque va a haber empleados, va a haber inmuebles, un edificio destinado a fin, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Fue presentado por una senadora de la provincia de Santa Cruz, del Frente para la Victoria, y realmente es fuera de lugar esto, absolutamente fuera de lugar, porque lo que requiere la gente, que lo está pidiendo a gritos, es la reforma de la ley de alquileres. Con eso se soluciona todo, y no, esto tiene evidentemente finalidades recaudatorias, y también debe estar impulsado por algunos sectores de cámaras de hoteleros, obviamente. Entonces, la realidad es que nuestros legisladores en estos momentos no se ocupan absolutamente de nada de modificar lo que ellos mismos han votado en su momento, en el 2002, perdón, en el 2020, a partir de julio del 2020, rige esta ley que es mala para todos, para los inquilinos, para los propietarios y para los corredores inmobiliarios. Ahora, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto tiende a crear un organismo que va a registrar todos los contratos que tengan finalidad turística, dice turística solamente. Entonces, en la ley de alquileres, es decir, el Código Civil y Comercial, mejor dicho, que fue modificado por la ley de alquileres 27551, en el artículo 1198, y discúlpenme que sea tan técnico, pero es preciso citar esto, inciso B, establece que no tienen plazo mínimo, y ahí viene la cosa, no tienen plazo mínimo, o sea, uno lo puede alquilar por un día, por 10 días, el plazo mínimo legal en las locaciones normales es de 3 años, y eso es lo que está causando problemas, por eso hay escasez de oferta, entre otras cosas. Entonces, dice, habitaciones que tienden a amobladas con fines de turismo, descanso o similares. Ahora resulta que el artículo 4 de este proyecto habla solamente de turismo. Ergo, cualquiera que quiera alquilar por fuera del plazo mínimo legal, lo único que tiene que hacer es alquilar para descanso, por ejemplo. Y ya eso estaría fuera de este registro. Así que realmente da risa esto que han hecho. Pero vuelvo al tema central. Hay que ocuparse de modificar la ley. Tanto las asociaciones de inquilinos, como yo que represento a los propietarios, y también los corredores inmobiliarios de diversos colegios y de todo el país, del interior, cámaras inmobiliarias, etcétera, estuvimos reunidos durante todo el mes de abril, mayo del año pasado, con las comisiones, fundamentalmente con la Comisión de Legislación General, la Comisión de Presupuesto, etcétera. Hubieron dictámenes. Bueno, hay varios proyectos de modificación, todo está durmiendo la siesta. ¿Por qué? Porque a nuestros legisladores lo único que les interesa ahora es precisamente dónde van a estar sentados después de las elecciones. O sea, lo único que les interesa es la cuestión de las elecciones. Entonces, este proyecto es totalmente desubicado, porque esta senadora debería impulsar precisamente, ocuparse de modificar la ley, que es el origen de toda esta cuestión. Porque ¿por qué falta oferta de alquiler de vivienda? El alquiler comercial, de oficinas, galpones, está fantástico, la ley es muy buena en ese aspecto, hay libertad contractual. El problema es con la vivienda, que no hay libertad entre las partes para fijar el alquiler como existía antes.
¿Cuál es Enrique, cuál es el estadio, no sé si el estadio ideal, pero más ecuánime para modificar la ley imperante y mover el mercado y que también sea más amigable para el propietario alquilar y para el inquilino también acercarse a hacer un alquiler de estas características? Porque dice, bueno, por 3 años no te puedo mover el precio, entonces arrancás con un precio terrible, después hay una inflación del 100%, a nadie le conviene, entonces todo se transforma en un gris y en una cuestión de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hacen contratos privados donde uno dice, che, cada 6 meses nos vemos y vamos arreglando si no hay problema. Y digo la cuestión de fe porque estás por fuera de la ley. Claro, obvio, pero usted dio la tecla. Lo que hay que cambiar, primero de todo, es la forma de fijar el alquiler. El alquiler, de acuerdo a la ley para vivienda, no para los restantes destinos, que uno puede aplicar índices en forma mensual, trimestral, semestral, como se le ocurra. Es el índice que elabora el Banco Nación, que en realidad el que debe elaborar los índices es el INDEC, para eso contribuimos todos los que pagamos impuestos. Entonces, el Banco Nación elabora y ese índice se aplica una vez por año, y ahí viene el problema. Un alquiler planchado durante un año es absolutamente negativo para el locador, para el propietario, porque con una inflación, este año más o menos va a rondar en más del 100%, y bueno, y después el inquilino, después de un año, como bien dijo usted recién, se lleva la sorpresa, como se está llevando ahora, o hoy, quien ha firmado un contrato en febrero del año pasado, y ahora le toca para marzo el reajuste, y tiene que pagar casi un 90% más de alquiler, cuando antes de esta horrible ley, porque realmente perjudicial ley para todos, lo que hacían las partes se ponían de acuerdo y más o menos fijaban los alquileres cada 6 meses por un sistema de escalonamiento, pero poniéndose de acuerdo. En cambio, esta ley es de orden público, claro, y lo único que pueden hacer es el locador, bueno, rebajarle, porque el inquilino está obligado a pagar ese, pongamos, un 90-100% que va a ser dentro de un par de meses, ese ajuste a quien firmó un contrato a un año atrás. Entonces, antes no sucedía eso porque las partes se ponían de acuerdo. Y al locador, al propietario, le conviene conservar al buen inquilino y tener buenas relaciones. Ahora, lo que decía usted, que es cierto, en el mercado se está sucediendo que por fuera de la ley están habiendo arreglos. Pero eso es peligrosísimo porque si un día el inquilino decide que no aceptar eso, va a la justicia y el locador pierde el juicio. Esa es la realidad. Tiene que cumplir con la ley, porque es de orden público eso, lo del alquiler fijado, indexado una vez por año. Y además, el tema del plazo mínimo legal. Plazo mínimo legal con el Código Civil y Comercial era de 2 años. La ley lo extendió a 3 años. Por usos y costumbres, en realidad, las locaciones comerciales, locales comerciales, oficinas, toda la vida se hicieron por más de 3, 4 y 5 años. Pero la locación de vivienda no. Y en este contexto económico tan desastroso que estamos viviendo, con una inflación al borde de la hiperinflación, entonces el propietario tiene miedo de alquilar por 3 años. Entonces busca estas alternativas de alquilar temporario, por ejemplo. Pero, ojo, el alquiler turístico puro, o por descanso, como para descanso u otros fines, tiene como plazo máximo 3 meses. Si alguien alquila, eso es aclararle bien a los oyentes, si alguien alquila por 4 meses con fines turísticos, le abre la puerta al inquilino para que invoque el plazo mínimo legal de 3 años y se queda los 3 años y el juicio lo gana, sin ninguna duda. Y si esto es un error muy común, sobre todo la gente que no está muy en el tema, que por ejemplo alquila por la temporada de verano, en la costa, por ejemplo. Entonces el inquilino, por ejemplo, Claromenco, se queda los 3 meses. Y después le dice, podemos extenderlo porque me encantó tanto, ahora hace calor, ahora está sucediendo esto. Y lo podemos extender hasta Pascua. Bueno, ahí es el error garrafal que puede cometer un propietario, porque extenderlo, aunque sea un día más, 10 días más, un mes más, le abre la puerta al inquilino a que se quede los 3 años. Esto hay que aclararlo muy bien. Entonces, ahí la única solución es hacer un nuevo contrato con alguien, a lo mejor de la misma familia, porque si se quiere quedar es un buen inquilino, pero con otra persona como inquilino y no con el inquilino original de contrato. Pero bueno,
todo esto tiene que ser modificado y volver al régimen de libertad contractual, porque cuando el Estado se entromete en las relaciones entre particulares sucede lo que está sucediendo. En la ciudad de Buenos Aires no hay oferta. En Rosario, yo recién me entrevistaron en una radio de Santa Fe. Y bueno, no hay oferta, nadie quiere alquilar, y entonces es una peregrinación para el inquilino, es una desgracia. Por eso yo lo digo, en lugar de dedicarse, que esto evidentemente está impulsado por las asociaciones hoteleras, sin ninguna duda, dedicarse a reformar el origen de este desastre que está ocurriendo en este momento, que es precisamente la ley de alquileres. Claro, es algo donde a uno visto desde el punto de vista que usted quiera, de inquilino propietario, sabe que todos pierden en este contexto. Todo. Entonces, Todo. a sabiendas de esto, los legisladores debieran tener una buena idea y poner realmente una ley que beneficie a la gente, y hasta es beneficioso para ellos mismos, porque dicen, bueno, por lo menos estamos haciendo algo positivo, pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso, por eso. Realmente no tienen sensibilidad, porque muchos de los legisladores que están sentados en sus bancas fueron los que votaron esta ley desastrosa. Ellos tienen el deber moral de cambiarla. Hay que volver al régimen de libertad contractual como existía hasta que comenzó la vigencia de esta ley. Realmente es asombroso que ocurra esto, pero bueno, es la naturaleza humana. Pero lo que es fundamental es también crear incentivos para quienes inviertan en construir viviendas destinadas al alquiler. Nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, propusimos una ley de exención impositiva, de desgravación impositiva total de todos los impuestos para quien invierta en construir edificios o reciclar edificios existentes destinados al alquiler de viviendas por un plazo de 10 años. O sea, lo tienen que volcar al mercado, lo tendrían que volcar al mercado por 10 años, pero tendrían exención impositiva por 10 años. Y eso generaría además una gran movida económica. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción es la industria que más actividades conexas genera. Entonces, hay dentro de la economía interna del país, ¿no es cierto? Porque este país está viviendo de la soja en este momento, de trigo. La realidad es esa, que hay que buscar que se movilice la industria de la construcción. Imagínese usted todos los rubros que integran construir un inmueble, amoblarlo un inmueble, decorarlo, etcétera, etcétera, pintarlo, todo. Bueno, esto nuestros legisladores lo tienen cajoneado. Nosotros lo hemos presentado, está cajoneado. A nadie le interesa. Lo único que les interesa son las próximas elecciones. Enrique, esa es la triste realidad. Enrique, le agradezco que me haya atendido y por sus conceptos, y ojalá que alguien, no sé si le va a poner el cascabel al gato, pero por lo menos que lo compre. Después el gato se aparece mejor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Enrique Abati, abogado y presidente de la Cámara Argentina de Propietarios de la República Argentina, hablando sobre el tema de alquileres temporarios, los proyectos de ley y lo que pasa con los alquileres y con los propietarios, donde todos pierden. El propietario dice la renta es muy mala, el inquilino también dice, me aumentan cada tanto, y arrancar a pagar es terrible, y por supuesto que se intervienen las inmobiliarias, que es como corresponde, con sus colegiados que deben tener su comisión, entonces las sumas son abultadas. La clásica rueda de, en vez de allanar el camino, de ponerle piedras, pozos para que todo sea un desastre.